Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube en colaboración con Nakama Pro Almería, la asociación de dibujantes, ilustradores, dibujantes de cómics, de manga y de animación de la provincia de Almería en España. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López, el de Cote, y volvemos a este programa en español, porque si habéis estado siguiendo los últimos programas, iniciamos esa nueva sección Cómic Mundial Erasmus, totalmente en inglés, con esa entrevista que hicimos a la dibujante griega Olia Dakoyannis, que estuvimos muy a gustito mientras nos estaba contando su experiencia en Classic Jazz, aquí en Almería precisamente, en el local de música. Y bueno, pues aparte también cómo aplicó su experiencia a sus cómics, tanto de música como de arqueología. Esa sección seguirá próximamente, pero volvemos a hablar en español, volvemos a Españita, porque hoy nos vamos a poner muy españolitos, la verdad, con el cómic que vamos a tratar hoy, que tiene una temática, la verdad, que muy patriótica. Pero antes de nada, pues como siempre, en Cómic Mundial siempre tratamos muchas temáticas y bueno, pues damos otro tour de force. Hablamos en el último programa más de un cómic de, digamos, de género de novela gráfica o de línea europea más bien, y en esta vez volvemos otra vez al underground, al underground a tope, a los cómics macarras. Vamos, desenfadados total, ¿no? Lo siguiente, y bueno, os voy a presentar al rey, voy a llamarle el rey del underground en Almería. Sí, vamos a barrer para casita en Almería, porque el gran referente del cómic underground de la línea chunga en la provincia de Almería es el señor Sergi Ogre Eléctrica, es pro, al que saludo cariñosamente. Muy buenas tardes, Sergi, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. No merezco eso, ¿no? En todo caso, el antirrey, pero bueno. También. Vamos. Vale, te lo acepto porque eres tú y somos amigos. No, es que el término monárquico la verdad es que no le pega mucho, ya lo sé, pero bueno, igualmente ahí lo dejo porque de verdad para mí era todo un referente cercano de cómo se hace este tipo de cómics, por supuesto, totalmente irreverente, y bueno, pues por supuesto le pega mucho a lo que vamos a hablar hoy, que es un cómic que has hecho en colaboración con uno de nuestros invitados, al que vamos a presentar ahora mismo. Te voy a ahora hacer el paso y además hablar de una línea editorial en concreto que tenemos hoy aquí, que es Unbrain Comics, una propuesta muy interesante, muy única para los tiempos que corren, definiéndose como la línea underground, a pesar de que han pasado ya muchos años digamos, el gran referente que ocurrió especialmente a partir de la transición española en España, con esa gran publicación que fue El Víbora, que por cierto tengo aquí un ejemplar, como ya enseñé en anteriores programas, y bueno, que se la compré al amigo de Ogre, por cierto. Y bueno, pues Sergio, por favor, preséntanos aquí a los espectadores, a los compañeros de Unbrain Comics. Pues compañeros y hermanos, porque estamos engendrando una obra que os va a deleitar, de verdad, os va a quemar las pestañas. Y son ni más ni menos que mis dos colegas, los dos J. Tenemos J. Medina a los guiones, filósofo canario de pedigrí, y a J. García, que es ese pedazo de editor asturiano que tiene una calidad de producto y un cariño que le está poniendo a Unbrain Comics acojonante, y que encima es un maestro del color. O sea, cuando veáis la obra acabar, los colores que le está dando aquí el amigo J. García, se os va a quedar el culo torcido. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación, Sergi. Muy buenas tardes, J. García desde Oviedo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues ¿Qué nada, tal? estamos. Muy bien. Y bueno, a J. Medina lo hemos saludado antes a los dos entre bambalinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde las Canarias. Aquí estamos bien, es lo importante. Muy bien, estupendo. Pues bueno, pues como comentábamos, vamos a hablar de una obra en particular. El eje central de esta charla va a ser la próxima obra de Sergio Ogre Eléctrica y de J. Medina. Sergio a los lápices, Medina pues al guión, y bueno, pues J. García también con el color, como bien ha dicho Sergi, que es ¿Quién pensará en el águila de los fieles? Un pedazo de título para una obra
que bueno, para mí tiene de toro, de todo, de todo, de todo. Vamos a enseñar imágenes porque ya ha empezado su preventa el pasado 12 de octubre, que por cierto, J. García, no sé hasta cuándo termina esa preventa. Pues de momento la idea es que la preventa siga hasta que salga la edición física, porque va a llevar unos regalos especiales por ser preventa, ¿no? Entonces, para dar la oportunidad al mayor número de personas posible de que tenga esa edición, pues bueno, con la portada alternativa, el coche que lleva un coche de cartón de regalo, el Oh. coche del águila. Entonces, en el momento que salga, que digamos que ya tengamos la edición física normal, paramos las reservas de la preventa. Y así, bueno, por intentar que todo el mundo pueda acceder a esa primera edición. Ujú. Vale, muy bien. Entonces todavía queda un tiempecito, aunque bueno, es Sí. mejor darse prisa Sí, para ir haciendo esa reserva. mi idea es igual hasta diciembre, por lo menos. Ujú, de acuerdo. Vale, muy bien. Pues ahí tenemos esa campaña de preventa. Podéis hacerla, si no me equivoco, García, en la web, a través de la web Sí, la web de de Umbrella. Unbrain, que ahora la vamos a ver dentro de un ratito. Y bueno, pues aquí tenemos la portada de Quién pensará en el águila de los fieles. Portadaca muy cinematográfica, Sergio, de pelis de los años 70. ¿Ahí hay referencias o algo? ¿O te has fijado en algo en especial? Bueno, ahí ha sido mi editor, que lo tenemos aquí también, aquí justo debajo tuya, en la pantalla. Pues sí, me dio ciertas referencias de cine de exploitation de este Sí. setentero y un poquito de estructuras, porque yo para las portadas pues soy un poquito más naif también. Y la verdad es que sí, la verdad es que se ha quedado una cosa muy, muy guapa, muy resultona, sí. Hasta tiene Pero hasta... esta es la portada alternativa. Ah, esa es la Exactamente, alternativa. exactamente. Esta es la portada de la preventa. Ah, vale. Luego el TVO regular va a llevar otra cubierta. Ujú. Pues hay que darse prisilla para hacer la reserva, porque vamos, con esa pedazo de portada, vamos, atrae mucho, tienta mucho. Iba a decir que también tiene ahí el sello como de la edad, ¿no? El PG ahí abajo, típico, así vamos, una cosa ahí aproximada. Y estamos viendo, este cómic, la verdad es que no sé dónde empezar a preguntar cómo empezó, cómo surgió, qué propuesta tiene, pero tiene desde sátira hasta superhéroes, hasta filosofía, o sea, tiene 20 cosas. Pero para ir degradándolas poco a poco, os pregunto, y que responda quien quiera, ¿cómo surgió el proyecto de quién pensará en el Águila de los Fieles? A ver, ¿quién se ¿Quién sabe? atreve? Si quieres le doy yo. Le doy yo primero. Venga, Medina. Cuento, A ver, cuento mi parte. cuenta tu Cuento parte, mi cuenta parte, tu que no quiere parte, decir sí. que sea la verdad absoluta. A mí me contactaron, me dijeron que si podía hacer un guión sobre un hecho histórico, que era el atentado a Carrero. Yo me animé porque, claro, considero que mi punto fuerte es el guión y que los dibujantes no suelen aflorar y los dibujantes que quieren ser guionizados menos. Entonces, nada, yo dije que sí al instante y ya me propuse ya qué haría con eso. El tema es que después, cuando me pasaron el trabajo de Sergio, dije, coño, esto no puede ser, o sea, si hiciéramos un TVO, la línea histórica, si intentamos ser concienzudos, si intentamos llevar todo a rajatabla, al final no quedaría guay. Lo que queda guay es darle un poco de salsa, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los motivos de que saliese algo tan raro, tan diverso, tan colorido, tan extraño. Otro también es que nos ahorramos problemas legales, que bueno, nos podríamos ahorrar problemas legales, que no quiere decir que nos estemos ahorrando problemas, pero es... Vale. Pues decir para aquellos espectadores, especialmente los latinos, porque nos siguen mucho desde Latinoamérica, ¿sabéis? Entonces, pues hay que contextualizar un poco. El personaje en referencia histórico en cuestión es Carrero Blanco, que fue subsecretario de Franco durante muchos años.
luego pasó a ser, en el año 73, si no me equivoco, nombrado presidente del gobierno, pero pues le duró poco la cosa, porque, en fin, tenía el coche fantástico, Cambio de aire. salió volando, literalmente. Entonces, pues quedó en eso y bueno, eso dio después lugar, entre otras cosas, luego vino la muerte de Franco, la transición y demás historias, ¿no? El atentado de ETA, pues a Carrero Blanco, ¿no? Y aquí, pues se le ha cambiado, como habéis dicho Medina, se le ha cambiado el nombre, pues para no buscarnos muchos problemas, para no pillarnos los dedos, pues al final se ha pasado a Carreño Branco, ¿no? Pero esto de pasarlo a superhéroe, esto, Sí. ¿cómo surgió? Ya que le íbamos a cambiar el nombre, ya que teníamos el dibujante, podía explayarse de esta forma, pues, o sea, yo lo dije ya que era, lo de Carreño Branco le da más personalidad, es un personaje nuevo, simplemente aquello se quedó en una influencia y esto es una historia totalmente distinta, que al final son referencias y detalles que te pueden evocar a lo que pasó en el 73, pero que no tiene nada que ver. El personaje es distinto, sí es verdad que hay influencias ahí de diseños y demás, pero claro, queríamos buscar algo más, eso, con más salsa, más picante. Entonces se propuso, es un justiciero del régimen que se replantea su figura antes de... Sí, antes de, ¿Sí? perdón. No, antes de justamente el momento del atentado. Entonces se replantea todo, ¿no? Es como si fuese ese cine español que estamos condenados los 46, 47 millones de españoles a ver antes del momento de morir. Encima tenemos que ver cine español. Pues él se lo tiene que comer, ¿no? Pues es básicamente eso. Muy bien, muy bien. Y Sergio, ¿cómo recibiste la propuesta? O sea, que te pusiera a decir, no, vamos a hacer una versión distinta basado en esto. O sea, al decir, hostia, ¿cómo me vuelvo loca aquí diseñando y dibujando al personaje? Pues sí, básicamente los dos J ya estaban ahí preparando la dinamita y yo ya me encargué de los detonadores y todo el rollo, ¿sabes? Pero la logística ya estaba ahí fraguando el bombazo. Y vamos, yo encantado, sí, porque ha sido libertad absoluta con una manera de trabajar muy cómoda para todos, creo. Y luego, por ejemplo, yo diseños de este superheroico, pues viniendo del underground, pues imagínate también, he tirado por un poquito el rollo de Super Hog o Wonder Hog Sí. de Gilbert Shelton, por ejemplo. Ajá. Y también alguna historieta de Corben, del Corben muy marginal, muy chungo, que salía un cura teniendo sueños en una... se queda dormido en un trayecto de autobús y el tío se cree que es un Superman. O sea, el cura, hay una historia, vamos, guapísima. Y instintivamente he sacado un poquito de ahí. Pero luego, por ejemplo, también hemos cubierto el cupo de supervillanos ultra coloridos, como veis en la portada se puede ver, y también de algunos superhéroes del régimen que no salen como tal, pero ya tenemos diseños también y una gozada porque ahí hemos tirado también de personajes históricos, los hemos adaptado para esto. Para esto de ponerse malla, para ponerse en la piel de Green Arrow, por ejemplo, pues en vez de Green Arrow nosotros tenemos... No puedo tampoco desvelar mucho porque Nada, estamos poquito, ahí... una pizquilla. Esto es una línea editorial que puede prolongarse según nos dé, ¿eh? Madre mía. Entonces, pues tenemos también ahí a los flechas azules. O sea, los flechas azules por un lado y también hay no sé si os acordáis del lince falangista. O sea, que ahí hay tela. Yo para mí un placer diseñar el traje, por ejemplo, pues ha habido, al principio pues yo le mostré varios diseños, de hecho algunos con color, pero eran demasiado Superman.
literalmente. Entonces ahí Jorge obró perfectamente y le cambió el color al traje y al traje como con el diseño y el color que podéis disfrutar ahora. Antes yo se lo había pintado azul, el fondo de las mallas, sí. Ah. Y con otros poderes que bueno, pues no se termina de desarrollar todo el rollo de poderes que tiene aquí el Luisete, pero da mucho juego también, sí, sí. Ya veo. Jorge, entonces, en esa paleta de colores que propuso al principio Sergio, la cambiaste ahí. ¿Esos colores pues, los tomaste por algo especial? Esos colores cálidos en general, o sea, rojos, marrones, ocres. ¿Cómo llegó a esa paleta de colores final? Pues yo creo que en algún momento de los comentarios que hicimos, bueno, y ahí Medina, que trabajó de puta madre, bueno, se inspiró en la época de los 70, donde transcurre, o sea, en la época donde transcurre toda la historia, nos mandó como un PDF con ideas de, pues, este papel pintado que es muy de esta época, la decoración del estudio del despacho del psicólogo y todo eso. Entonces, digo, son muy bonitos, o sea, bueno, quedaban muy plásticos esos tonos así como anaranjados y ocres, porque le daba como cierta decadencia de estas así setentera. Y bueno, yo creo que podría quedar bien. El rojo es evidente que tenía que llevar rojo y, y esta especie de trampantojo dorado, amarillo, evidente que tenía que tener rojo y amarillo por alguna parte. El tema de que quedara así como con eso, ese otro aspecto más anaranjado y tal, me gustaba porque ese diseño que hizo Ogre de como con tantas venas, con los músculos tan marcados y tal, es como, no sé, que como casi la propia, como si tuviera el cuerpo al aire, o sea, casi como si se le marcaran las venas, y que fuera algo muy orgánico. Entonces, ese color naranja que ni siquiera llega a ser color carne, pero porque, o sea, desmiente como con la cara y con los brazos y con las manos, perdón, y tal, pero queda como muy orgánico, no sabes si es piel, si no es piel, entonces me gustaba porque le da un aspecto todavía más desagradable. Ya veo, ya veo. No, pues muy interesante cómo se ha llegado hasta este punto. Y bueno, tenemos superhéroes, pero con mucha sátira, me imagino. Pero también lo que veo, Medina, es como una deconstrucción del personaje histórico y también como del género de superhéroes, ¿no? Sí, es que básicamente es que si un británico hubiese querido hacer una historia de superhéroes en los 70 en Reino Unido, hubiese tenido que ceñirse unas reglas y aquí nos teníamos que ceñir en los 70, a principios de los 70, a finales de los 60, pues a unas reglas. Pues, ¿qué reglas eran? Pues el régimen. Un superhéroe que lucha contra el régimen o un superhéroe que está en pos del régimen. Pues decidimos hacer eso para tirar de crítica. Porque al final el TV es una crítica ¿cómo es el dicho este de estas tierras, aquellos lodos o de aquellos lodos de estas tierras? Sí. Pues al final es eso. Al final ese es el tema. Eso, quisimos hacer una historia de superhéroes cachonda, pero tranquila, porque a mí me gustan las cosas tranquilas, me gustan las cosas que se cuecen tranquilas, no a fuego lento, pero sí es verdad que con pausa. Entonces yo creo que al final salió algo distinto. La situación es básicamente una influencia o una referencia que al final enmarcó todo. Ya veo. Y al final es un trasunto. No soy TVO de superhéroes, o sea, que la gente no se piense que es algo superheroico No. o de acción. No, nada. para nada. Es bastante subgénero. O sea, estaríamos, no experimental tampoco, pero Sí, es sí, algo casi, raro. sí, Costumbrista, sí. más bien, costumbrista. Si lo pondríamos a enmarcar, pero al fin y al cabo es un trasunto muy común en el género superheroico. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo fuimos a hacer una fecha señalada en España. Pues Claro. hay que jugar con eso. Claro. Las reglas son las que son, ¿no? De hecho, a mí me recuerda mucho a Batman en algún aspecto, o sea, en el caballero blanco, o tal, o sea, como esa estética
crepuscular de decir, bueno, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Ya veo. Y bueno, pues como decíamos, estaba ahí esa preventa a partir del 12 de octubre, fecha señalada, como decía Medina. ¿Cuántas páginas de cuántas páginas va a constar el cómic, Jorge? Pues si no me equivoco, son 40, me parece, ¿no? Sergio, ¿cuántas son? Tenía que haberte hecho la pregunta a ti. Sí, no, ahora me pillas un poco despistado, pero creo que son 44, creo, 44 o 44. 40, no lo tengo claro ahora yo tampoco, ¿eh? Son 44-40. Vale. Vale, ¿y va a ser una historia autoconclusiva o, bueno, a priori entre comillas, pero como decía Sergio, pues también da a lo mejor rienda suelta un poquillo más a desarrollar superhéroes, ¿no? Porque, no sé, ¿cómo lo prevéis por el momento? A ver, siempre se quedan las puertas abiertas y se puede jugar con todo. El TVO está para abrirlo, disfrutarlo y cerrarlo y sentirte que está terminado. Pero siempre está la puerta abierta. Lo que pasa es que surgió como estos dos tipos trabajan muy bien. Entonces hicieron un universo tan rico, o sea que pese a que esta historia, vamos a decir, anecdótica de Carreño, tiene un principio y un final, todos estos personajes que nacieron alrededor de la figura de Carreño son excepcionales. O sea, de hecho, algunos los verás ahora reflejados en la portada. Son unos personajes buenísimos. Y el ambiente que se creó alrededor de toda esta historia, yo creo que es fabulosa. O sea, que podría dar pie a ver, si bien esta historia al que se la lea es autoconclusiva, o sea, te vale, o sea, si no quieres seguir o tal, creo que puede dar pie, y esto ya lo hablamos entre nosotros, de que pueden salir cosas muy guapas a partir de aquí. Nos quedamos con eso y ojalá que se dé más rienda suelta a este nuevo posible universo de superhéroes y sus rayadas satíricas. Y bueno, muchachos, vamos a pasar a ver, bueno, este es el Instagram de Unbrain Comics. Bueno, lo podéis seguir, por supuesto, y ver las novedades que tiene de todas sus publicaciones. Lo poco que podéis ver, pues es línea underground, como hemos dicho, además, como dice ahí su lema, adueñándonos del término underground. Y bueno, vamos a ver la página web, que ahora mismo pues está de plena campaña con Quién pensará en el Águila de los Fieles. Le habéis hecho un pedazo de teaser ahí súper épico, que no veas, porque vamos, ya poniendo a David Bowie y todo. Emocionante. Si David Bowie lo viese, compraría el TV. Nos demandaría por royalties o alguna movida de esas, pero el TVO se lo compra. O caemos en gracia o caemos mal. Y luego aparte, Ogre me pasó en Petit Comité otra promo, que es solo audio, a priori, que bueno, está inspirada en El Nodo, en el noticiario documental antiguo que se proyectaba en los cines y en la televisión en España durante la dictadura. ¿Eso por dónde se va a emitir? Porque es que ¿eso qué es? Eso se emitió, Jorge, perdona, lo hicimos exprofeso para, como aquel que dice, en una mañana, te lo pueden confirmar, y el equipo, vamos, una disposición y un cariño a la hora de hacerlo. Néstor, también la voz de la chica estupenda también, Elaya, ¿no? Sí. Estupenda. Luego ya, pues, mi alter ego, pues, cogió un poquito de algunos samples, algunos ruiditos y ahí lo tienes todo, ¿sabes? Y yo particularmente me divertí como un niño y lo puedo decir que lo hicimos, pues, el lunes por la mañana estábamos enredando ya, el martes creo, y el programa, pues, claro, pues, eso fue expresamente para la promo de la preventa. Claro. Que salió el día 12 exactamente, la semana pasada, no, la anterior, en el Planeta Duna de Candil Radio. Ahí nos traemos la primera publi que hicimos, pues fue radiofónica, pero comparado con el teaser, vamos. Una publi radiofónica como los tiempos de antes, como lo merece. Sí, claro. Y además,
el rollo de la voz del locutor del nodo. Y luego el entrevistador, que es genial, pero genial, de verdad, vamos. Y bueno, muy divertido, muy divertido. Ahondando con lo que decía J. Medina, sí que vaya a encontrar costumbrismo. Yo creo que se podría decir que es costumbrismo psicoanalítico. porque tiene ese rollo también de muy mental, muy... No debo decir David Lynch ni Hitchcock, pero yo el otro día le enseñé a Fernando Labordeta, no sé si los conocéis los dos Jotas, pero Fernando Labordeta es un actor teatral y cómico de aquí de Almería que también escribe libros y poemas, y le enseñé un poquito de lo que teníamos y dice, tío, si esto parece Fellini, tío. Dice, esto está guapísimo porque Wow. dice, tiene ese rollo costumbrista, pero a la vez, ¿sabes? O sea, que sí es ese rollo costumbrista y me atrevería a añadirle lo de psicoanalítico. Cuando lo leáis ya lo comprobaréis. Además, bueno, vemos que aquí el bueno de Carreño Branco va al psicólogo, está ahí planteándose cosas, pero al mismo tiempo sigue en sus 13, es decir, no, yo soy el más macho, más chirulo, más potente, el más mejor de todos, más burro que un arao, pero bueno, ahí va a estar la cosa, entre dudas y no dudas, pero... Vamos, una apuesta muy, muy interesante y muy particular encima de eso con psicoanálisis del personaje y también pues esa reconfiguración o reescritura del personaje. Yo diría que viene a ser como un multiverso o otro universo paralelo en el que qué hubiera pasado si Carreño Blanco hubiera sido pues, superhéroe, ¿no? Uno de estos, Sí. ¿no? Y además que siempre está, igualmente sigue con los lemas pues del franquismo, ¿no? Ahí, o sea, toda esa manera. El tema que a mí me costó bastante, porque sí es verdad que eso lo tuve claro desde el principio, era escribir un personaje inestable. Porque sí es verdad que, por ejemplo, mientras te veo, he escrito personajes que pueden tener varias patas, varios puntos de anclaje, pero nunca había escrito o intentado escribir un personaje inestable emocionalmente. Entonces eso fue lo que más me costó a mí reflejar en el guión. O en el TVO que el psicólogo, que gracias al psicólogo podemos ver un tío que de vaivenes, ¿sabes? Entonces eso me pareció a mí algo bastante peleagudo. Y... Sí, dime, perdona. Y nada, eso era mi principal preocupación fue eso. Ya la nota la pondrán los lectores y los compañeros de profesión, pero a ver lo que sale. Claro. Ogre me pasó en Petit Comité unas paginillas de esas sesiones de Carreño Branco con el psicólogo y entonces le dice, pero usted está dudando de sí mismo, no sé qué. Dice, ¿qué voy a dudar yo de eso si solo dudan los maricones? O sea, o sea, que es como contrariedad pura y dura, pero luego están quedándole vuelta y vuelta a las cosas, o sea que está muy guapo y además que, os lo digo yo, a nivel de dibujo y de colores también ha quedado una cosa muy, muy chula. Vamos, ahí ya lo digo, yo tengo mi venta, o sea, mi copia de preventa la voy a pillar segurísimo, vamos. Y bueno, iba a comentar ya lo que ofrece, pasando a otro término, pasando a lo que ofrece Unbrain Comics. Aquí tenemos la web con esta promoción, como decía antes, aquí se puede ya reservar, pero hay otras obras, esta a mí me flipa, Pequeña y Galana. O sea, ¿a quién se le ocurrió la idea de coger, otra vez, tema histórico, otra revisión de un personaje histórico de la Virgen de Covadonga? ¿A quién se le ocurrió esto para convertirla, vamos, en un hack and slash o un slasher o, vamos, un black exploitation, un sexploitation de estos? J. García, a Jorge. Pues esto, si os digo la verdad de cómo surgió toda esta historia, es bastante bizarra. Todo esto surgió con una conversación que tuve yo con un capellán, que ya me diréis que ando con un capellán, tal, bueno, fue por una movida laboral, estaba yo es un capellán además bastante famoso en mi localidad y
Y yo, bueno, siempre aprovecho como para soltarle alguna pullita, así, ¿no? Entonces empezamos a hablar sobre diversos temas, del comunismo, de todo. Entonces, en algún momento surgió el tema de la Virgen de Covadonga y no, que la Virgen de Covadonga, él me decía que era buena porque era la que había ayudado a vencer al comunismo en Asturias y bueno, en Reconquista y demás. O sea, que la Virgen de Covadonga de alguna manera luchaba contra el comunismo. O sea, un poco salido de contexto, pero bueno. Entonces a mí, como tengo una mente bastante gráfica, no sé por qué me imaginé a la Virgen de Covadonga con una canaca se llama, ¿no? La de el cinturón de balas. Me la imaginé así, pues con la cara Nana. así pintada en plan guerrillera y por alguna razón, pues por mi mente masculina me la imaginé, pues digo, bueno, pues todo lo contrario a lo que es ella originalmente, en plan despampanante, rollo película chunga de los 70, pues algo así me lo imaginé. Y yo, esto lo hay que hacer, esto lo hay que hacer y es una de esas cosas que anoto y digo, bueno, pues hacer un tebeo de la Virgen de Covadonga luchando contra el comunismo. Y digo, venga, dale. Y en algún momento se me cruzó el cable y digo, esto lo tengo que hacer. Y surgió. Pedazo de cómic. Se lee solo, ¿eh? O sea, divertidísimo. Es que fíjate, ahí estáis viendo una especie de kit en natividad de los 70, una musa de Ruth Meyer, por ejemplo, con de Virgen y con un Colt. Que el Colt, bueno, si os fijáis, el Colt es una copia del M16, del armalito M16, o sea, pero el copia es pues una pura rayada divertidísima. Una de las cosas que me cautivó, aparte de Dan Brain, porque este hombre pues más nutrido de su obra y de todo lo que publica, y junto a la de Tres tíos y un maldito de J. Medina, que es otra rayada también. Sí. Vamos a ver aquí un extractillo interesante de la Virgen luchando contra comunistas o terroristas. Madre mía. Que luego, ojo, que la historia es un poco más profunda que eso. O sea, que nadie se espere que ves la portada de eso. Es la gracia también, el contraste. Que ves ahí tetas y piensas que son tetas y tiros. Y al contrario, o sea, hay 4 tiros y pocas tetas, pero la historia yo quiero pensar que es un Pero poco más buena. profundo que eso, pero... Y bueno, aquí tenemos más del catálogo de Unbrain Comics. Bueno, está la preventa de Quién piensa en el Águila de los Fieles. Una revista que he visto aquí, Rock and Roll. ¿Qué publicáis aquí, Jorge? Pues esto es un fanzine, y me atrevo a decir fanzine, pero realmente es una revista buenísima, súper profesional, de una gente bueno, que empezamos a colaborar y bueno, como los orígenes de Umbrainez era ofrecer, ahora ya como que nos reconvertimos un poco, pero los orígenes de Umbrainez era ofrecer servicios de impresión a autores que se querían autopublicar. De hecho, en la web ahí verás cosas que son autopublicación y cosas que publicamos nosotros directamente. Entonces, esta revista es un fanzine que empezó siendo como solo de cine y musical y ahora sí que es cierto que es un poco más musical que de otras cosas, pero es una revista buenísima y con la que yo colaboro, es más o menos cada 2-3 meses, siempre hago una ilustración para unos textos de José Yebra, que es un poeta aquí, vecino mío además, que es un gran tipo y un gran poeta. Y bueno, es una revista, ya os digo, muy interesante. Mm. O sea, que tiene de todo, no solo cómic. O sea, tendrá articulillos, tendrá ilustraciones. Sí, sí, tiene de todo. Esta revista está muy, ahora más que nada, musical. O sea, enfatiza mucho en el tema musical, mucho en autores underground, autores noveles, de estas que intenta tirar por producto bastante local. Y eso es un proyecto, la verdad, que bastante interesante. Y te digo que son, además la gente que trabaja en este fanzine, son una gente muy profesional,
que de hecho algunos trabajan en líneas editoriales de primera calidad. No puedo decir nombres porque algunos utilizan seudónimos, porque no pueden, a veces utilizan pues artículos que no les cogen para la revista en la que trabajan o lo que sea, y lo publican aquí. Oye, pues Jorge, me parece muy interesante ese sentido de poder aprovechar esos artículos, ese material que no se da rienda suelta, pues por unas reglas editoriales que tengan en otro sitio, como dices, con estos autores, y que no se quede ahí guardado en el cajón, que pueda salir de alguna manera, y sobre todo en papel, porque a lo mejor cualquiera puede decir, oye, mira, pues mira, me lo saco en un blog o en una web o donde sea, o lo comento en un podcast y todo, no, pero es que lo quieren sacar en el papel, que es lo curioso. O sea, no sé cómo lo ves esto, que fíjate que la experiencia, y además lo he comentado mucho con Ogre, el tema de los fanzines y del underground parece que ya pasó a mejor vida, parece que es para trasnochados, parece que es una cosa que ya pues no tiene tanta importancia y por una serie de cosas. Y sin embargo, pues para mí es todo lo contrario, tiene que estar ahí siempre, tiene que estar ahí siempre. De tu parte, con la línea de Unbrain, que viene desde ya 2018, ¿cómo te surgió el decir, voy a hacer una línea editorial de estas características? A ver, yo creo que surge un poco pues casi siempre de los gustos personales de cada uno. Y yo en mi caso particular, no sé los demás, pero yo en mi caso particular consumo mucho producto físico, o sea, lo mismo que la música, que luego la tienes digital, la escuchas en Spotify y demás. Pero a mí el hecho de, quizás sea un poco síndrome de Diógenes o llámalo como quieras, pero el tener algo palpable y tangible jolín, estoy escuchando un disco, pero a la vez tengo la portada en la mano, estoy viendo el libreto, estoy mirando las fotos, no sé, me parece una experiencia más, o sea, no solo la de disfrutar del producto, sino la de esa parte física. Ya no te digo el tema de te compras un TVO y que mola olerlo. O sea, dices, huele a tinta". Eso, no sé, es también parte de la experiencia del cómic. Y yo creo que no es por tirar en contra del cómic digital, pero yo creo que en el cómic digital se pierde un poco esa experiencia, lo de, qué sé yo, a lo mejor te leíste tropecientos cómics, tienes ahí los PDFs, no los vuelves a mirar, pero un día estás sentado en casa o aburrido, lo que sea, te coges tu cajita con tebeos y dices, ay, voy a revisarlos, o voy a organizarlos, o me voy a releer o simplemente para mirar portadas. Entonces yo creo que es una experiencia que a mí personalmente me encanta, la de leer en papel. Mira, a mí también, o sea, yo lo veo, comparto con él lo que es la visualización de que tenemos un serio problema de síndrome de Diógenes, pero también se puede catalogar de fetichismo militante, vamos, porque el papel tiene eso, esa inmediatez de que puede pasar el tiempo por él y lo vas a envejecer, pero siempre te va a llevar a un recuerdo antiguo o a nuevos pasajes que tú mismo no habías advertido, ya sean libros, ya sean cómics, ya sean fanzines, y con los discos igual. ¿Cómo va a ser lo mismo un MP3 o, yo qué sé, el Spotify o las listas que te puede hacer Alexa? ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, yo el mero hecho de abrir el Exile on Main Street de los Rolling Stones, disco doble, tío, ves toda su portada, todo su trabajo interior, tío, luego sacar ese vinilo que parece que está diciendo cómeme, parece una galleta o algo ahí, ¿sabes? Dice, eso solo lo sabemos apreciar por la gente que hemos estado muy enfermos y lo hemos gastado también muchas pagas y mucho dinero en discos, en libros, en cómics principalmente. Medina, ¿tú cómo ves todo esto, ¿no? Tú te sientes muy a gusto en la línea de Unbrain, ¿no? Yo me siento a gusto, es que me siento como si me estuviesen llevando en volanda. La verdad que desde el primer momento agradecido porque ya no solo que me apoyan en todos los proyectos, sino que son sinceros.
Entonces, como Tienes esa editor, honestidad, ¿no? Esa honestidad. sí, claro, o sea, la confianza da asco, pero también es necesaria. O sea, Jorge como editor me dice, mira, esto deberías cambiarlo, esto deberías hacer otra cosa. O, por ejemplo, Tres tíos un maldito no sería serie sin él, ¿eh? Entonces, él confió en ese TVO y eso es algo que yo nunca, todavía no me termino de creer porque es algo muy canario, pero no, ya ni siquiera canario, sino de Gran Canaria, del sureste. Entonces, me sorprendió que ¿sabes? Que me quisiese editar eso y ya para el colmo, publicarme una serie, ¿sabes? Hay que ver. Ya después es el trato muy humano, muy cercano, entonces como hay gente que le gusta currar, ama lo que hace y tal, pues coño, pues compartimos muchas cosas, pues aquí está uno para echar una mano. Y si me trae proyectos como estos, encima me hace trabajar con dibujantes como Sergio, que aparte tiene un corazón como un caballo, pues Porque joder. tengo cardiomegalia, ¿eh? Tenía que hacerlo en Sí, bueno, público. pero Es una enfermedad que es verdad, ¿eh? Gracias. Pero nada, al final es eso, que al final es una línea de aprendizaje tremenda que he tenido gracias a las publicaciones de la editorial. Mm. Yo en volando. A la Vaya, guerra. pues. Vamos, y te apuntaría a cualquier otro proyecto que sigan haciendo, desde luego. Hombre, claro, ¿no? A ver, yo también intento ser sincero y si hay un compañero que creo que lo puede aportar mejor o que yo no tengo ninguna idea, pues yo siempre estaría ahí para, no sé, si me preguntan, dar opinión o ejercer de segundo editor o, no sé, como consejero. Yo sí sé que mi parte, mi trabajo, no va a ser óptimo o creo que no va a ser suficiente en comparación con lo de los otros compañeros. Me aconsejo a otro historietista y ya está. No, pero que vamos, que se ha forjado ahí una confianza muy chula, a pesar de que estáis súper distanciados, ¿no? Porque Medina está en Gran Canaria, Sergio aquí en Almería y Jorge allá arriba en Oviedo. O sea, fijaos, esto pues ni hace 15 años no era posible de la manera tan fluida como la que ocurre hoy en día. Que Y va, solamente, imposible. vamos, para nada. Y solamente quería comentar, como añadido a lo que habéis comentado antes, el tema del papel, del físico, ese gustillo de tener las cosas en papel, se lo comento mucho a Sergio en Petit Comité, muchachos, que a mí me parece que hubo un momento en el que la gente empezó a pensar, o la industria del cómic empezó a pensar que ya el cómic en papel era algo que se iba a desechar, que no servía para nada, que íbamos a dar Sí. salto al digital. Pero en este tipo de cosas, francamente, yo por lo menos mi consideración es que más que el digital sea mejor que el cómic tradicional en papel, que no lo es ni mucho menos, son dos cosas totalmente distintas y punto, cada uno en su Sí, claro, por supuesto. dimensión. Cuando a lo mejor yo creo que tiene que ver más con que un modelo de industria de cómic, hablamos de lo que conforma todo, ¿no? En este caso del papel, ha llegado a un modelo en concreto, ha llegado a una fecha de caducidad y a lo mejor si no llaman más la atención será por unos motivos y hay que renovar ese formato, más que Sí, decir nos pasamos a otro. Es decir, lo desechamos, no, nos pasamos a otro. No, a la gente no le gusta ya en papel, le gusta solo en digital. A la gente joven, por ejemplo. Y sin embargo, aquí vamos a, Sergio, un caso de gente que es más joven que tú, aunque tú eres joven, No, no que va, yo todavía, ya soy joven. nada. Tengo 26 dobles cumplí el viernes pasado. Bueno, pero que estamos bien, estás trabajando 23, con 23 gente. dobles. Estás trabajando con Sí. gente más joven que tú y sin embargo está en tu línea. O sea, no es decir, no, el papel ni el underground, no. O sea, fíjate lo que son Medina, las cosas, ¿eh? está más por encima de mi línea porque verdaderamente no es que tiren para lo clásico, es que se han dado cuenta de un formato que merece la pena. Y ellos son, para mí yo los considero como mis hermanos pequeños, porque, o sea, quiero decir, son gente que me han demostrado pues lo que yo, por ejemplo, he notado que aquí adolece, que es que no se le pone el cariño
y se enrocan muchas personas a veces en una imagen y de ahí no cambian, o en ciertos comportamientos de orgullo. Aquí hemos estado nosotros siempre dispuestos y receptivos a cualquier sugerencia, a cualquier cambio, incluso a cambios casi, no de última hora, pero sí, por ejemplo, mira, una cosa en concreto, teníamos ya una portada, pues al final no nos ha decidido, una portada para una contraportada, J. García te lo puede confirmar, y al final no nos ha decidido, la vamos a cambiar, y no pasa nada, tío. Yo te puedo decidir con nombre y apellido de gente que le sugieras cualquier cambio, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y con respecto a lo del papel, pues los chavales a lo mejor han leído más tebeos que tú y que yo. Estos dos mocosos, ¿sabes? O sea, que estamos hablando de que son gente de tigres de papel auténticos, o sea, por eso te digo que son mis hermanos pequeños, porque yo veo, aunque sean grandes, son mis hermanos jóvenes, grandes, pero yo veo que Niños tienen esa grandes, pasión. sí, punto. Tienen esa pasión por lo que es las publicaciones. Vamos a sacar un fanzine, vamos a sacar un TVO, van a sacar un pedazo de novela gráfica también, ¿sabes? O sea, ese es el tema, que no se pierda. Y gracias a estos locos, pues tenemos ahí una pequeña pica para que no se pierda. Y poco a poco, lo que tú has dicho al principio, irán surgiendo, o lo que hemos dicho antes también fuera off the record, que irán surgiendo, que no nos va a venir malo ni a Unbrain ni a ninguno, sino todo lo contrario. Eso es el símbolo de que esa competencia es positiva, de que cuanto más salgan, mejor, porque va a haber más productos, va a haber más variedad y se volverá a un tiempo de eso, de que se sepa apreciar el TVO como lo que es un método de comunicación de ideas absolutamente útil y sobre todo divertido, muy divertido, para el que lo hace y para el que lo lee. Claro que sí, Sergio. Vamos, yo estoy muy de acuerdo, aparte de su origen popular, que es algo que yo por lo menos reivindico muchísimo. O sea, esto de hacer reediciones especiales con miles de extras, con yo qué sé, las tapas duras, sin estar en contra totalmente, ni mucho menos, porque tiene que haber de todo, pero yo creo que han habido tendencias que están, o sea, encareciendo el producto muchísimo. Lo que es el cómic como tal en papel. Jorge lo sabe más que yo en ese aspecto. Y al final digo, bueno, ¿y la grapa? Y lo que es tapa blanda, y lo que es el cómic popular, y lo que es el underground, ¿qué pasa con esto? ¿No? Entonces, ha habido unas tendencias en la industria en general que han tendido más esa tapa dura, a lo mejor, más esa tienda especializada, más esas cosas, y se ha dejado mucho de lado, pues esto como diciendo, no, esto es un producto, si no de segunda, de tercera, cuando vamos, para nada en absoluto. Jorge, ¿tú cómo ves todo esto del tema del papel? ¿Cómo incluso siendo joven, como he dicho antes, cómo dices, no, yo le tiro con 2 huevos al papel, así? O sea, de esta manera. O sea, y yo pues lo que te decía antes, o sea, yo si lo hago y si de alguna manera estoy involucrado tan fuerte con ellos, porque a mí me gusta. No haría algo que no me guste, o sea, no hago cosas porque sí. Y concretamente el tema del TVO en grapa, a ver, hay dos cosas, o sea, si somos sinceros. Me encantaría editar cosas en tapa dura que parezcan movidas de CC y tal. Me encantaría porque a mí soy el tonto que le encanta comprarse la broma asesina por tercera vez porque viene con no sé qué historia en la portada. Soy así de estúpido. Pero de alguna manera, si a mí no me gustara, no lo haría. Se podrían haber editado, a lo mejor, en el caso de La Virgen, perdón, de Pequeña y Galana, que es uno de los tebeos más extensos que tenemos ahora hasta el momento, aunque se viene alguna cosa más extensa, sí que se podría haber editado pues ya en tapitadura y tal, pero creo que rompía un poco con la estética del producto en sí. Es decir, tiene que parecer cutre, o sea, en el buen sentido. En el buen sentido. O sea, no se me malinterprete esto, porque luego es la manera de la que me gusta vender, o sea, como promocionarlo, es decir,
en el caso de All Star, la otra serie regular es el TVO más cutre de no sé qué. Pero luego la gente se sorprende y todo el mundo incide que luego cuando ve los TVOs por primera vez o se los compran o les llegan y tal, que tienen una calidad que les flipa. Es decir, jo, pero esto está más guapo que tal. O sea, es decir, es cutre, pero no. Es como cutre, pero kitsch, pero no sabría expresarlo, pero esa es la idea, ¿no? O sea, y el concepto del TVO grapilla, pues quizás sea por esa nostalgia de qué sé yo. Tampoco yo consumía muchos TVOs en grapa de pequeño porque no eran muy accesibles. Sí que tenía alguna cosa, pero no eran tan accesibles como a lo mejor son hoy en día, con internet o tropecientas librerías especializadas. Yo cuando era pequeño, no, o sea, podría haber una librería que lo tuviera, pero no tenían gran cantidad. Entonces, pero de alguna manera, pues me acuerdo yo sin ser precisamente fan de Masters of the Universe, tener uno en casa y todavía lo tengo guardado con demás TVs, sin ser fan, pero simplemente no sé, me trae como esa sensación nostálgica, como el que sigue jugando juegos de la Super Nintendo, habiendo unos juegos ahora del carajo, qué sé yo, ¿sabes? ¿No? Pues es por eso, o como el que sigue haciendo fotos en película y no en digital, o el que sigue escuchando la música en vinilo, pese a que a lo mejor suena peor o en cassette, que ahora hay mucha gente. Se ha vuelto, sí. Ha vuelto el cassette y el cassette es un formato ridículo porque cada vez que escuchas la cinta se estropea. Entonces, sin embargo, vuelve. Entonces es todo, es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa sensación de lo tangible, pues decir, bueno, aparte porque te recuerda a eso que tenía yo de niño. La nostalgia es un factor muy importante en esto, en el TVO. Hay que ver qué curioso, de verdad. Conclusiones muy interesantes que sacamos de todo esto, de lo que conforma al cómic, a los cómics en general, y cómo pues se resiste a morir el cómic en papel, esos fanzines, esa grapa. Y Sergio también lo sabe bien, que por nuestra parte, en la Cama Proyecto Almería, la asociación aquí de dibujantes que tenemos, maravilla. Yo siempre me había movido en el digital y de pronto, pues gracias a un amigo nuestro, uno de los cómics digital que habíamos hecho lo sacó en grapa y dijimos, ¡oh! pero ¿qué es esto? ¿No? Y es que es diseñador gráfico, entonces se notó ahí la mano buena, ¿no? de la maquetación y todo. Y entonces al verlo los demás nos quedamos diciendo, yo quiero eso, yo quiero mi copia de mi propio cómic hecho en papel, o sea, vamos, y entonces nos hemos zambullido en el mundo del papel y claro, muchos que a lo mejor pensaban, no, estos son jovencillos que nacen digital y no sé cuántos y que no dibujan ni siquiera el tradicional, no, pero que no, que hemos sacado nuestro cómic en papel con grapas y nos encanta tenerlo y cuando, sobre todo, chavales, os lo digo en serio, chavales de 18, 19, 20 años tienen su cómic ya en papel, flipan, pero flipan, esto lo he hecho yo y está en papel, joder, o sea que es como de verdad que al final la tangibilidad, como decía Jorge antes, pues tiene un poder muy, muy, muy fuerte, no sé, de convicción. No sé qué pensáis. Mira, si me permites comentar una cosa, tengo un amigo fotógrafo, él prácticamente solo hace fotografía en película, ¿no? Excepto la fotografía profesional que hace dedicada para algún cliente o tal, pero todo su trabajo personal es en película. Y en una ocasión, hablando, me comentaba de que una generación como la mía, por ejemplo, va a ser una generación sin recuerdos. En el sentido de que mi abuela pues a lo mejor tenía su Word-Lisa que hacía unas fotos horribles porque rayaba los negativos, pero esos negativos están y hay una copia digital. Pero resulta que fulanito, que acaba de tener una hija y se hizo todas las fotos con su iPhone no sé qué, y se le estropeó y perdió las fotos porque no tenía copia o porque las tenía en el disco duro. Va a haber una generación que es sin recuerdos. O sea, lo mismo que tiene sus cosas buenas, es decir, ahora puedo hacer tropecientas fotos y elegir la que quede bien. Decirme si alguno de vosotros fui al concierto de no sé dónde, hice 200 fotos. ¿Cuántas veces vais a volver a revisionar esas fotos? Se quedan en el teléfono o las borras o las pierdes o un día se te estropea el ordenador, lo dicho, lo que sea. Vaya. Lo perdiste todo. O sea,
va a haber una generación que va a ser una generación sin recuerdos. O sea, que igual puede estar bien, porque tú, como el meme ese, ¿no? Que había que decía, mira, una foto de mi abuelo en la guerra. Y ponía ahora una foto de mi abuela y era un selfie en el baño y se veía la caca en el váter. Entonces, igual vale más que se pierdan los recuerdos, pero no. Yo creo que Claro. me parece un razonamiento muy interesante. Y lo mismo del cómic digital. O sea, es como. Y hoy en día todo tiende a tener movidas digitales, los videojuegos, las películas, lo que sea. Yo os digo una cosa. Hace poco me quería ver. ¿Qué película era? No recuerdo. Los Puentes de Madison, ponte. No la vi en. Mira, tengo Filming, tengo HBO, tengo Netflix, tengo Disney y tengo Prime Video. No pude ver Los Puentes de Madison en ninguna plataforma. Si la hubiera tenido en DVD sería tan fácil como sacarlo, limpiarlo un poco, meterlo en el tal y la tienes. Claro. Entonces, y lo mismo pasa con los TVOs. Tú te compras tropecientos TVOs en digital, vale que a lo mejor tengas copia. Si un día cierra la empresa que te lo suministra, la editorial que lo suministra, tal, lo pierdes. Y estoy seguro que una vez que te lo lees, no vuelves a revisionar ese archivo que queda en lo más profundo de tu disco duro. Ni de Vaya, coña. ni Ni de coña. coña. O sea, además que me lleva una reflexión porque yo todo esto lo veo, al ser más viejo, pues lo llevo viendo también un poquito antes, pero efectivamente creo que no estamos equivocados y que J. García está completamente iluminado con sus palabras, porque es que la verdad. ¿Recordáis las películas Waterworld y el libro de Eli? Sí. Básicamente lo que se trata es, independientemente ya del trasfondo, pero vamos, hay una cosa muy clara, que es que los recuerdos tienden a perderse. Entonces, sí, pero es que hay una cosa que es más frágil que los recuerdos, y es las memorias digitales. Las memorias digitales, salvo la flash memory o los discos ópticos, que también se palman, o lo aseguro que se palman, porque yo he palmado lo más grande, tanto de música como de fotos. De las de mis niños la he podido salvar, pero he palmado lo más grande. Yo no sé cómo, por ejemplo, una Polaroid del año 76, por ejemplo, puede seguir. Ves que se va gastando, se degenerará. Análogamente también vemos jeroglíficos probablemente de 3000 años antes de Cristo y siguen. ¿Sabes? El cómic, pues el cómic, según cómo lo guardes, hay gente puntillosa que los tiene con sus bolsas de plástico libre de ácido y tal. Bueno, los que somos perros muertos, pues nos da lo mismo tenerlo de una manera o de otra, pero están, tío, están. Y yo puedo tener a lo mejor estanterías llenas y tengo la seguridad de que esas ni las voy a vender, porque esos son, por ejemplo, pues, parte de mí. O sea, es una cosa así chunga decirlo, pero es así, tío. Yo no sé vosotros si pensáis lo mismo, pero yo lo veo así, igual que mis discos. Yo, ¿cómo voy a hacer mis discos de Queen o mis discos de Lou Reed? Digo, ¿qué estás diciendo, tío? En vinilo, digo. Eso para mí, o los piratas, eso para mí no tiene precio. Inmaterial. Y mismamente, tú si haces un regalo, imagínate, qué sé yo, pues un cumpleaños, le regalas a un amigo un tebeo. A mí me gusta mucho que cuando alguien me regala algo que me lo dedique, o sea, que me ponga, pues, oye, Sí. la fecha en la que me lo regaló y tal, y que me escriba algo. De costumbre me lo hacía mi madre, cada vez que me regalaba un libro me escribía algo. Dime tú cómo haces eso en un PDF. Te pongo una nota en el Acrobat, oye, te lo regaló fulanito, Le tal. meto un virus, a lo mejor, y eso no se te olvida. Te me ha metido un virus, sea recordatorio, vamos, bueno. Pero Madre vamos. mía, hay que ver, qué curioso. Y Medina, ¿qué opinas ya sobre todo esto, ya para cerrar el debate de todas estas cosas? ¿Os ha ido ya por ahí? Yo soy de... Yo no es que sea coleccionista, a mí me gusta montar mi biblioteca. O sea, yo tengo mi biblioteca y es un sitio que acoge, ¿sabes? Es un sitio en el que tú llegas, tú tienes tus pelis, tienes tus TVOs, tienes tus libros que tú has montado, que son los que siempre acudes.
son los que has disfrutado y tal. Entonces, parece que ya es una parte de la casa en la que dices tú, bueno, pues aquí uno está a salvo, ¿no? Casi, entre comillas. También le veo al digital tiene una utilidad de la ley, porque suele ser mucho más barato, es instantáneo, mucho más accesible. Entonces, claro, no podemos olvidar eso. El tema, yo el que veo el problema en la industria del TVO, ya a colación con lo que estábamos hablando antes de las grapas y demás, es que las grapas, al venir de la industria americana, pues, y al tener el manga, bueno, Jorge, bueno, si estás al hilo, los pibes jóvenes, o sea, ven más rentable enviarse un tomo de manga, un tankōbon creo que es, Sí, un a tankōbon, una sí. grapa. Exactamente. Y sobre todo las de Panini, que ya están a precios de 5 pavos. O Y sea, no, yo ya no creo, ya como lector, yo no creo ya que yo en mi adolescencia me comí el shonen de turno que era Naruto, Bleach sí, y demás. Pero como lector, ya la línea editorial, o sea, es una historia lineal. O sea, tú entras a una serie, esa serie es una historia lineal, tú sabes por dónde entrar, claro. por dónde salir, la publicación como es. No, si quieres leer Batman, pues uno te dice que empieces por esta serie, te vas a la numeración de SC o de Hellblazer, ves que tiene una numeración, ves que está el tomo tal. Al final es que es un Es lío. un follón, es un Entonces quilombo. yo entiendo que ya los lectores estén acostumbrados a un tipo de historia que ya se asemeja más a las historias, a las publicaciones pulp que eran serializadas a principios del siglo XX, que las del TVO, ¿sabes? Porque al fin y al cabo un manga, vale, tú sabes que en Japón se publica semanalmente y que a lo mejor a los 2 o 3 meses te viene el tomo recopilatorio aquí a España y tú te lo lees y sabes que el siguiente es el número que tienes que leer. No sabes que en el siguiente van a cambiar de dibujante porque hay un evento que va a parar la historia ahí. Es que yo creo que ya es un tema de planteamiento de publicación de las historias en sí. Claro, claro, efectivamente. O Ya sea, no solo por el precio, porque claro. si a ti te gusta y la historia es buena, la peña lo paga, porque se gastan 90 pavos en figuras. Eso ya es otra historia. Yo trabajé en una tienda de cómics y se gastan 90 pavos en una figura de 2 kilos para que coja polvo en la estantería. Y después pirata por internet y no dan un pavo al autor, ¿sabes? Y seguro que la figura está hecha en China y no le llegan regalías ninguna. Pero bueno, que la peña, si le gusta, lo compra. Claro que Entonces sí. yo creo ya que es más ese sentido. El problema ya no es el digital ni es tal, sino la grapa está mal enfocada desde la industria occidental más fuerte que es la americana. Claro, claro. Y fíjate, ¿os imagináis unos cómics de superhéroes, por ejemplo, una serie, un arco de estos de series de superhéroes americanos en formato como si fuera un tomo de manga? O sea, ¿qué precio podría alcanzar? O sea, porque si tenemos grapas de, Claro. de 4 o No, 5 no. euros, sería un tomo de, yo qué sé, de 50, sería una locura. O sea, Claro. es Sí, que sí. no tiene... Yo creo hay que que reconfigurar muchas hay, cosas, vaya. Ahí está el tema hay algo candente, vaya. Queda mucha tela. Jorge, sí, una serie de superhéroes que es brillante, que es una de las mejores series de superhéroes que se han hecho en los últimos años, ha sido Invencible de Image de Robert Kirkman. Y es lineal y en la historia es, ya no solo por los artistas que son los artistazos, pero es que el planteamiento de cómo enfocaron ese título es brillante. Es brillante y por eso triunfa tanto, creo yo. A ver, Jorge, quería decir alguna cosilla al respecto y ya cerramos. sí, no, que digo que hay algo de picaresca editorial porque yo estoy viendo que lo mismo que hablábamos antes de que te metían a lo mejor un plumazo por una copia de La broma asesina en tapa dura y no sé qué, ahora mismo están haciendo, no digo la editorial para no meter la pata, pero unos recopilatorios de Batman precisamente en tomos muy económicos y muy accesibles. Que digo, bueno, también es una cosa interesante. O sea, a precio de manga, no quiero la pata, pero creo que tienen precio de manga que rondan los 8 o 10 pavos y son TVOs a color. Sí que un formato un poco más modesto de tamaño,
pero que, oye, que también es una cosa interesante, que poder se puede hacer. Sí. Y si una gran editorial lo hace es porque también le sacan rentabilidad, ¿eh? Perdonad por el resfriado, pero bueno, simplemente sí, o sea, y también lo he visto en Marvel, que se han hecho recopilaciones de Avengers, de Spider-Man, han hecho una línea Dark también con Doctor Strange, con Deadpool, con Venom, con, en fin, muchos personajes. O sea, que es que los venden en el Carrefour. O sea, que dices, pero Sí, sí, vaya, ¿y sí. esto? Entonces, son unas tendencias que no sé, hay unos contrastes grandísimos, de pronto eso, sacan esas ediciones mega deluxe, súper chula, bueno, súper caras y tal, súper costosas, pero luego por otro lado sacan esas cosas, luego sacan grapillas a precios de oro, en fin, que está ahora la cosa como muy inestable en cuanto a esos precios, tipo formatos, tipo calidad de papel. Vivimos unos momentos bastante curiosos y bueno, de esto seguramente hablaremos más en próximos programas cuando dediquemos sobre todo a ya hablar de per se de cómics de superhéroes, de la industria comercial de superhéroes. Pero simplemente, muchachos, volvemos a recordar esa propuesta de Unbrain Comics. ¿Quién pensará en el águila de los fieles de Ogre Electric Pro y J. Medina al guión? Y bueno, también con Jorge García a los colores. Estar en esa preventa para, digamos, finales de diciembre, finales de año, más bien mes de diciembre, con regalitos incluidos también, propuesta de cómic underground con esa reescritura inspirada en Carrero Blanco, bueno, en este caso Carreño Branco, muy interesante, que nos traslada a los años 70. No me he puesto este fondo por nada, ni mucho menos, porque vamos, merecía la ocasión para ambientar un poco y por supuesto pues también recordar lo que es el underground con estas propuestas que, Sergio, el underground no morirá, igual que el rock, no morirá jamás. Es más fácil que muera el rock, por desgracia, aunque sea incluso unos años, que el underground, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Hombre, perdón, no me voy a extender mucho, pero el underground y el cómic en general sí lo está matando, aparte de la industria del cine, aunque esté generando nuevos adeptos al cómic, pero especialmente al cómic de superhéroes, porque luego lo que te he dicho, va a un Carrefour, va a un campo, te encuentras ediciones para gente que no ha leído cómics, pero como son baratas, bueno, pues es un acicate para que a lo mejor de 10 que lo compren, a lo mejor hay uno que va a seguir comprando cómics y ya se dedicará a las recopilaciones caras, que sí hemos estado hablando antes, a los tomos y tal, que por otra parte está bien para acercar el mundo de los tebeos, pero me parece también una cosa ya excesiva, salvo en casos, por ejemplo, que sean difíciles de encontrar y que, por ejemplo, los 70 sacaron, los del rollo, sacaron, que ahora otra vez está revitalizándose, sacaron recopilatorios del underground, que de otra manera no se hubiera podido entender eso aquí en España. Si no llega a ser por la gente del rollo, por el Nazario, claro, por Ordovás, por todos estos maravillosos que trajeron esa y a muchos más. tendencia aquí a España con más de 15 años de retraso. Pues con los cómics hoy en día pues puede pasar algo parecido, con los cómics recopilatorios. Pero claro, solo se ven recopilatorios de lo mismo, de DC, de superhéroes, alguna cosa de manga puede que haya y poco más, porque luego lo que ven los kioscos, pues ves un Watchmen y ves unas tonterías muy grandes, o sea, dices, y claro, es positivo, pero a los que les gustan los tebeos, pues como que te ofende un poco. Ya no digo lo que podrá decir nuestro amigo Zanoletti, que ya lo hemos hablado personalmente, pero imaginaos. Vaya que sí. Bueno, pues con esto vamos a despedirnos ya. Simplemente, bueno, pues Jorge García, simplemente decir que mucho ánimo con esa línea de cómics macarras, underground. Como he dicho, el underground no morirá. Vamos, propuestas como las que gestionas, pues que editas, pues son muy necesarias, muy necesarias para darle también voz y voto a muchos autores que por desgracia pues a lo mejor no pueden sacarlo de otra manera y eso tiene muchísimo valor, así que espero que estaremos muy pendientes de próximos lanzamientos de Unbrain y vamos, que espero que la cosa pues vaya para bien. Muchas gracias.
Bueno, despedirnos también de J. Molina, que vamos, estará ya ansioso de que llegue ya la publicación del Águila. Vamos, está ya ahí a puntito de nacer el niño. La verdad que hay ansia, hay ansia. Sobre todo tenerlo en las manos. Pero nada, gracias por el espacio y por la oportunidad. Y nada, muy a gusto. Vamos, un placer inmenso aquí en Cómic Mundial. Y bueno, Sergio, ¿qué te voy a decir? Amigo, o sea, ya pues desandico ya que salga el Águila, por supuesto, que le queda nada y menos y que vaya todo estupendamente. Ojalá que haya algún tipo de presentación por aquí, por Almería, pero igualmente ya sabes que yo voy a estar ahí el primero, vamos, con mi copia y que me la dediques, por supuesto. Sí, podemos, a ver si podemos hacer algo. Y nada, muchísimas gracias, encantado, vamos, de las veces que más a gusto hemos estado en la radio, por lo menos por mi parte, o en la onda, en las ondas, ha sido aquí, ¿sabes? Perfectamente. Nada, Y el pues Águila va a volar. Pues me alegro muchísimo. Y nada, pues simplemente para despedirnos de nuestros oyentes, decir que seguiremos con más programas en Cómic Mundial. Tendremos próximamente más ediciones de esa sección Cómic Mundial Erasmus. Viajaremos probablemente al país donde se originó Halloween. Ahí lo dejo. Y también tendremos otro especial de terror, especialmente con un autor de manga que tiene que ver con espirales. Ahí dejo la pista. Nos veremos en el próximo Cómic Mundial alrededor del mundo, descubriendo nuevas obras a través de la voz y del corazón de sus artistas. Lo dicho, nos vemos en el próximo viaje. Hasta pronto y adiós.